Saben que cuando yo voy a las empresas y hago entrenamientos y capacitaciones en el ámbito secular, siempre en una organización, cuando yo veo que hay muchas diferencias y que no están del todo organizados, siempre hago una pregunta que es un gancho. Le pregunto, ¿cuántos equipos hay aquí en la empresa? Y comienzan a gritar unos 3, 4, no, somos 5 equipos, no, 6. Y muchas veces no están del todo de acuerdo en la cantidad precisa exacta de cuántos equipos hay dentro de una organización. Pero vuelve con la pregunta, ok, pónganse de acuerdo, ¿cuántos equipos hay en la organización? Y vuelven de nuevo 3, 4, 5, no lo dicen del todo correcto, hasta que vuelvo y les digo, ¿saben qué? ¿Saben cuántos equipos hay en la organización? 1. Porque somos un solo equipo. En la iglesia de Jesucristo sucede lo mismo. Pensamos que otra iglesia es un equipo contrario al de nosotros. Pensamos que otro ministerio, otro departamento, otra área de la iglesia es una área contraria a nosotros. A veces creemos que competimos entre nosotros mismos. Pero hay algo poderoso que quiero hablarte en esta mañana, y es acerca de el poder de la unidad. El poder de ser uno. El poder de estar alineados en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Hace muchos años leí una ilustración que me gusta mucho, porque era la ilustración de un ciego y un paralítico. Se odiaban a muerte, no podían estar juntos. Bueno, no puedo decir no se podían ver porque uno era ciego. Pero se odiaban, no podían estar ni siquiera cerca. Ellos vivían en un pueblito a pie de montaña, hasta que un día ese pueblo, de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, se incendió. Y toda la gente salió corriendo por salvar su propia vida. Nadie estaba pendiente de salvar a nadie más. Y los únicos dos que quedaron fue el ciego y el paralítico. Y el paralítico comenzó a gritarle al ciego: ¡Hey! Yo creo que es hora de limar aspereza. Creo que es hora de ponernos de acuerdo, porque vamos a morir. Yo necesito tus piernas y tú necesitas mis ojos. Y lograron salir sanos y salvos del incendio. En la iglesia de Jesucristo pasa lo mismo. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. La palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, porque un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Por eso un cuerpo no tiene dos cabezas, tiene una. Cristo es la cabeza de la iglesia universal en la tierra, y cada iglesia tiene una cabeza, tiene una autoridad que Dios ha colocado en cada institución, en cada iglesia, en cada organización. Hello. Por eso la palabra dice que el ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Usted nunca ha salido de su casa y la mano te habla y te dice: hoy no quiero salir, me quiero quedar en casa. Dice: no, la mano, tus piernas van donde tú vayas. ¿Y quién coordina tu cuerpo? Tu cerebro, tu cabeza. Si tú le das una orden a mi mano, es muy probable que mi mano no te obedezca, porque no forma parte de ti. Pero tú tienes tu cabeza y tu propio cuerpo, al cual obedece a tus pensamientos y a tus decisiones. Diga conmigo: el poder de la unidad. Por eso Dios se complace en la unidad de los hermanos. Dios se complace cuando ve al cuerpo de Cristo unido, cuando los ven en un mismo pensamiento y en una misma dirección, en un mismo sentir. Dice Filipenses capítulo 2 verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dile a la persona que está a tu lado: en la diversidad hay crecimiento.
No crecemos donde todos somos iguales. Aún en un matrimonio, Dios une a un hombre y a una mujer totalmente diferentes para que se complementen. El cuerpo de Cristo debe funcionar de la misma forma. En personas diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, diversidad de raza, color, tamaño, todo en las diferencias es donde crecemos. Pero solo vamos a poder crecer cuando yo aprendo a valorar las diferencias de mi hermano. Si a usted no le gustan los tatuajes, pero entra un joven con tatuajes a esta iglesia, ¿lo vamos a sacar porque a usted no le guste? Aunque no te guste, tienes que aprender a valorar y amar las diferencias de tu hermano. Si viene una señora con el cabello pintado de vino tinto, de rojo, de morado, y a usted no le gusta ese color, no vamos a sacar a una señora porque a usted no le gusta el color de cabello de esa señora. Tenemos que aprender a valorar y amar las diferencias de nuestros hermanos. No importa cómo se vea, no importa cómo se vista, no importa cómo sea, somos un cuerpo. Y ahí es donde está el poder de la unidad. Porque por eso Dios le dice al profeta Samuel cuando fue a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel, entre esos era David obviamente, pero cuando él vio los primeros 7, él pensó que uno detrás de otro era el rey que iba a ungir por cómo se veía. Y eso que era profeta. Se equivocó. Y dijo, este tiene aspecto de rey. Y cuando tomó el cuerno con aceite y lo fue a ungir, Dios lo detiene y dice, no, ese no es. Pero parece rey, pero no es al que yo escogí. Escogió al que menos se parecía a un rey. Dile a la persona que está a tu lado, no es como te veas, es como realmente eres. Y ahí es donde Dios le dice al profeta Samuel, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas yo veo el corazón. Dios solamente puede ver el corazón de las personas. Por eso no importa cuán lindo predique, no importa cuán carismático sea, no importa cuánto dinero tenga, probablemente sea un hijo del diablo más que un hijo de Dios. Observe esto, mire. Esta es la voluntad y la enseñanza de Dios, que entendamos que por medio de Él, en la unidad, podemos obtener la victoria en Cristo Jesús. Observe cómo, por ejemplo, pensemos en la sal. Indispensable para la vida diaria. Hay gente que a todo le echan sal. Todo le gusta, no importa cuán salada esté la comida, vuelve y le echan sal. Pero la sal es la combinación de dos elementos, sodio y cloro. La sal es comestible, pero separada del sodio y del cloro, estos dos elementos resultan ser muy perjudiciales para nuestra salud. Usted no puede consumir el cloro y el sodio de forma individual, lo que quiere decir que la combinación de estos elementos provoca la sal, que es comestible y también es saludable. Veamos el agua, por ejemplo, H2O, una pequeña clase de química hoy en la iglesia. H2O se forma por la combinación del hidrógeno y del oxígeno. Pero supongamos que el agua separada en estos dos elementos y tan solo se convierte en hidrógeno, o utilizáramos el hidrógeno para hidratarnos, nos moriríamos, nos enfermaríamos. No podemos consumir el nitrógeno de forma individual. Pensemos en el nylon, por ejemplo. El nylon es la combinación de agua, aire y carbón. Imagínense. Pero no podemos tomar el aire y fabricar un pantalón. Tampoco podemos tomar el agua y fabricar una franela, una gorra, una t-shirt. No, tiene que haber la combinación de estos tres para provocar el producto, sea agua, sea sal o sea nylon. Lo que quiero decirte es que de forma individual no vas a poder alcanzar nada, porque Dios no trabaja con los llaneros solitarios. Dios no trabaja con los que tienen visiones individualistas. Dios trabaja con aquellos que tienen una mentalidad de unidad, con aquellos que piensan que trabajar en equipo es mucho mejor, porque yo te necesito a ti tanto como tú me necesitas a mí. Alguien tiene que decir un amén a eso.
El poder de la unidad. Dios ha creado muchos elementos en la tierra que producen cosas preciosas cuando se combinan entre sí. Incluso una sustancia que puede ser venenosa, al momento de combinarla con otra sustancia, se convierte en una medicina. Produce materiales beneficiosos para nuestra vida. De la misma forma, iglesia, nosotros que somos hijos de Dios, en la verdad debemos estar unidos en amor, en lugar de vivir con disensiones, envidias y egoísmo. Por eso yo no creo en las religiones, en las sectas, y he hablado de esto durante todo este año. No somos una religión. Usted no está aquí y piense que esto es una religión. Esto no es una religión. Esto es nuestro estilo de vida. Este es nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra asignación. La religión divide. La religión señala, la religión condena, la religión maltrata. Por eso Dios no inventó la religión. Dios simplemente envió a su Hijo a restaurar la relación de la humanidad con Dios. Ese es el propósito, la reconciliación del ser humano con Dios. Y establecer principios de vida según la palabra de Dios. No una religión ni una secta. Pero usted ve las sectas y ve las religiones, todos se visten igual. Si esto fuera una secta, todos tuvieran que estar con una camisa blanca y una corbata negra. Usted no vea a la iglesia, algo que admiro de la iglesia católica, es que nunca vas a ver a un monaguillo que se puso en desacuerdo con el sacerdote y se fue para el frente a montar una parroquia nueva. Usted nunca ve un testigo de Jehová que entró en una diferencia con la autoridad y se fue al frente a montar un salón del reino diferente. No, yo voy a montar mi propio salón del reino. Nunca ves a un mormón con pensamientos divisorios. Y si habláramos de los terroristas, personas capaces de amarrar una bomba en su pecho y morir por la causa que ellos creen. Pero ni tú ni yo estamos dispuestos a morir por la causa del evangelio. Estamos más prestos a cosas que son del mundo, la murmuración, la crítica, el juicio, el señalamiento, que causan división. Y por eso cuando la gente allá afuera ve al cuerpo de Cristo y lo ve dividido, dice, no, ¿para qué yo voy a ir ahí? Bastantes problemas tengo yo en mi casa. Hello. Pero es obvio, puedes ver una uniformidad. Por eso se le llama uniforme a los uniformes de los mormones, ¿verdad? Que están todos con su corbatica, todos bien vestidos. Todos parecen una fotocopia, uno detrás del otro. Unas salieron más negras que otras. El que no se rió porque no entendió el chiste. Pero lo que quiero decirte es que ves esa uniformidad, ves esa unidad en las sectas, en las religiones, y ves todo que es todo conforme a los lineamientos. La gente es más fiel a la religión que a Dios. La gente es más fiel a la secta que a Dios. Entonces, ¿por qué? Por eso la democracia mal utilizada provoca conflictos, desorden y corrupción. ¿Por qué? Porque en una democracia todo el mundo tiene voz y voto. En una iglesia todo el mundo tiene voz y voto. Es que yo opino, yo creo, debería hacerse de esta forma. Es que no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Mire, esa prédica no me gustó porque él dijo, ¿quién eres tú? Hello. O gente que te dice, ya tú vas a ver, te darás cuenta. En cualquier momento sabrás quiénes son. Ese veneno ahí que te tiran ahí, la serpiente. Y eso que somos el cuerpo de Cristo. Hello. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 133. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Diga conmigo, armonía. No dice, mirad cuán bueno y delicioso es pertenecer a una secta y una religión. Está hablando de habitar, está hablando de convivir, está hablando del roce, del hombro con hombro, de saber que no importa cuán diferentes somos el cuerpo de Cristo y debemos amarnos, debemos cuidarnos, debemos protegernos.
¿Sabe la cantidad de veces que me ha tocado apoyar a pastores? Algunos cayeron en pecado. Algunos cometieron errores. Algunos se fueron en rojo, hicieron cosas indebidas, pero es el pastor de la iglesia. Tengo que apoyarlo, tengo que levantarlo. Si lo hacemos con personas que vienen a la iglesia, ¿por qué no se puede hacer con la autoridad? Es decir, el pastor está supuesto a perdonar a la iglesia, pero la iglesia no está supuesta a perdonar al pastor. Las veces que he tenido que ir a las cárceles porque hay un hombre de Dios, una autoridad que encarcelaron, lo metieron preso y hay que ir a apoyarlo. Pero ahí es donde nadie da su cara porque dice, no quiero que me vinculen con eso. Y entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la unidad que profesamos? ¿Cuál es la unidad que predicamos? Hello. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está hablando de autoridad, de órganos regular, está hablando de rangos, está hablando de una estructura. Dios, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia en el mundo, pero cada iglesia Dios ha colocado una autoridad que es la responsable. Escuché a un joven en un programa de radio decir: los pastores son personas igual que nosotros, ellos cometen errores igual que nosotros. Pero la intención del comentario era que tenemos que mirarlo como somos nosotros, porque un pastor es lo mismo. No, amiguito, no es lo mismo. El pastor tiene una autoridad delegada por Dios. Dios no habla, Dios no trata, Dios no se comunica con el cuerpo, Dios se comunica con la cabeza. En una relación matrimonial está la cabeza y la ayuda idónea. Dios no trata con la ayuda idónea. Y perdónenme las mujeres con esto, Dios no es machista, pero es el órgano regular. Dios trata con la cabeza. Por eso la cabeza tiene que estar alineada a Dios. Pero aun cuando la cabeza no está alineada a Dios, es Dios tratando con la cabeza. Porque si la cabeza no está alineada y comete errores, ¿quién va a tener que sufrir las consecuencias? La cabeza. ¿Y quién va a corregir la cabeza? Dios. Hello. Mi trabajo no es juzgar la cabeza, señalar la cabeza, criticar la cabeza. Mi trabajo es ser el cuerpo de Cristo. Por eso un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Comenzamos bien la serie, ¿verdad? Ahora, fíjese en esto. Está hablando que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía Jehová bendición y vida eterna? En esa estructura, en el funcionamiento correcto de esa estructura. Es decir, la cabeza y el cuerpo alineados a la cabeza, que es Cristo, de la iglesia. Entonces, cuando estamos alineando de esta forma, por eso usted va a ver siempre gente que, aunque van a una iglesia, no están siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque no son parte del cuerpo de Cristo. En el mundo espiritual tú puedes asistir a una iglesia, pero asistir a una iglesia no te hace cristiano. Ir a McDonald's no te hace una hamburguesa. Ir a un establo no te hace un caballo. ¿Qué te hace un hijo y una hija de Dios? Ser el cuerpo de Cristo. No tomar las acciones del mundo y traerlas a la iglesia, sino las acciones de la iglesia llevarlas al mundo. Porque la gente ve muchas personas que van a una iglesia y dicen: para ser cristiano como él o como ella, mejor me quedo en mi casa. Y tienen razón. Tienen razón. Ahora, yo no soy perfecto, como tú no eres perfecto ni perfecta. Pero todos los días sus misericordias son nuevas. Porque todos los días cometemos errores, tú y yo. La iglesia de Jesucristo es imperfecta. La iglesia de Jesucristo está llena de errores. La iglesia de Jesucristo está llena de defectos. La iglesia de Jesucristo está llena de pecado. Pero cuando la iglesia de Jesucristo todos los días va a la cruz de Jesús a decir: toma este pecado, toma este defecto, toma este error, límpiame, sáname, renuévame, quiero ser usado, quiero ser usada por ti. El Señor se levantará de su trono y aún con tus defectos,
defectos y tus pecados, te levantará. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Porque Dios no mira apariencia, mira corazón. Por eso las sectas tapan los pecados y los defectos vistiéndose todos iguales. Las religiones tapan sus pecados y sus defectos con sencillamente híncate ahí 5 Padre Nuestro, 4 Ave María y ya estás listo, limpio ya. Ritualismo puro, diabólico y satánico, porque no se trata de 5 Padre Nuestro y 4 Ave María y 5 credos. Se trata de cambiar tu forma de pensar. Se trata de tomar acciones diferentes, de crear hábitos, de ser obediente a la palabra de Dios, conocer al Espíritu Santo y caminar conforme a su propósito. Esa es una vida en Cristo Jesús. Esa es una vida en Cristo. Y no estoy hablando de las personas que pertenecen a una religión. Estoy hablando de las religiones. Yo no hablo de los católicos. Yo amo a los católicos. Yo hablo del catolicismo, que es otra cosa. Hello. Porque yo debo amar lo que Dios ama. Y si Dios ama a un asesino, también puede amar a un mormón. Si Dios ama a un adúltero, también puede amar a cualquier practicante de cualquier secta o religión. Imagínate, Dios te amó a ti. Después de esto podemos irnos ya. Y volvimos en sí allí en ese. Observe la última oración de Jesús. Me encanta Jesús porque Jesús tiene la manía de dejar lo mejor para el final. Jesús tiene siempre la habilidad de dejar lo mejor para el final. En las bodas de Canaán se acabó el vino, imagínate. Y Jesús fue y convirtió el agua en vino. Y cuando el maestresala probó el vino, dijo: es el mejor vino. Historiadores dicen que este vino, para llegar a la consistencia de ese vino, eran años y años y años, décadas de preparación para poder llegar a la consistencia de ese vino. Es decir, que cuando tú y yo caminamos en la perfecta unidad de Cristo, lo que a otras personas le tomarían años alcanzar y realizar, el Señor lo hace contigo en un instante. El Señor lo hace contigo en un instante. En un instante. Pero para eso tenemos que caminar en la unidad. Jesús deja el mejor vino para el final, así como dejó la mejor oración para el final. La última oración de Jesús, Juan 17:20, dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. Diga conmigo, ese soy yo. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, haga así conmigo, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cuál es la única evidencia para que el mundo crea en el Señor Jesucristo? La unidad del cuerpo de Cristo. El mundo no va a creer en el Señor Jesús si no ve la unidad en el cuerpo de Cristo, si no ve la unidad de la iglesia de Cristo. Y déjame decirte algo, yo siento mucha vergüenza cuando veo en las redes sociales pastores tirándole a pastores, ministerios hablando mal de otros ministerios, predicadores tirándole a otros predicadores. ¡Qué vergüenza! Parecemos cantantes de reggaetón. Falta componer canciones tirándole a los pastores. Es una tiradera toda. Yo digo, pero nos mandaron fue a predicar el evangelio. Nos mandaron fue a ser discípulos, no a estar pendientes de lo que otro está haciendo. Que no me gusta como lo está haciendo, eso es mi problema. Porque hay gente que nunca va a venir a esta iglesia. ¿Y sabes qué? Eso está bien.
Porque hay iglesia para cada tipo de persona. Porque en la iglesia de Cristo hay una multiforme gracia de Dios, donde Dios puede alcanzar a cualquiera. Imagínate, hay gente que va a venir aquí y va a decir: ¿y ese ridículo ahí? Con tatuaje, con t-shirt y en tenis, y montando una Harley Davidson en la tarima. ¡Qué ridículo! Él evidentemente tiene otro tipo de iglesia a la que va a encajar. Lástima por su inmadurez, que tiene que criticar lo que a él no le gusta, porque es tu gusto personal. Pero ¿sabes la cantidad de personas que dicen: qué chulo ese pastor? Es el pastor que monta Harley. Qué chulería de pastor. Ese es el que yo necesito aquí. Ese es el que yo necesito aquí. Porque atraemos lo que somos. Revisen las personas que te rodean para que te des cuenta quién eres. Porque atraemos lo que somos. Si estás rodeado de chismosos, a buen entendedor, pocas palabras. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Para que crean que tú me enviaste. Por eso la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hoy en día estamos viviendo en nuestros países tiempos de divisiones. Y déjame decirte algo: la división no ocurre solamente en la iglesia. Hay divisiones en la política. Tenemos lastimosamente un mundo dividido en la política, un mundo dividido en las religiones, dividido en pensamientos y cuestiones raciales, dividido en diferentes tipos de opiniones. Hoy día cada quien tiene su propia opinión y cada quien tiene una herramienta en su mano, que es un teléfono celular con una red social, para poder expresar su opinión. Y cuando expresa su opinión, se cree dueño del mundo por la opinión que expresa. Entonces tenemos un mundo dividido en tantas opiniones. Pero nuestro Señor Jesucristo nos permite conocer por medio de su palabra cuál es el anhelo de su corazón para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es que tengamos unidad y que seamos uno. Diga conmigo: que tengamos unidad y que seamos uno. Den un aplauso al Señor por eso. En 1 Corintios capítulo 1, observe lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esto y él dice: les suplico, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Si usted pensaba que eso era cosa del 2024, pues no. Eso es cosa de la época de Jesús. Aún allá en los discípulos tuvieron que sufrir este tipo de divisiones. Dice que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. No dice en una misma religión, en una misma secta, en una misma forma de vestir. Que las mujeres no pueden usar pantalón. Todas las mujeres que usen falda larga, cabello largo, sobaco largo. Son sectas. En un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, dice Pablo, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé, mira, era terrible decirle un chisme a Pablo, porque Pablo lo iba a soltar con nombre y apellido. El que venía con un chisme donde Pablo lo iba a escribir en el Nuevo Testamento. Fulano de tal me dijo esto.
Dice que la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo sigo a Apolos, otros dicen yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hace unos años atrás había un movimiento medio diabólico aquí, porque había gente que decía yo soy team pastora Nina, o yo soy team pastor Carlos. Team del diablo que ustedes. Team del diablo. Hubo una que vino, ella creía que yo le iba a aplaudir cuando me lo dijo. Usted sabe, pastor, que yo con la pastora Nina no conecto. Yo soy team pastor Carlos. Tú eres team del diablo. Tú no eres team pastor Carlos ni team pastor, tú eres team del diablo, porque Nina y yo somos una sola carne. Nina y yo somos una sola carne. Llena de defectos, llena de problemas, llena de conflictos, pero al fin una sola carne. Entonces, si usted está creyendo que diciendo ese tipo de cosas está favoreciendo al cuerpo de Cristo, usted está causando división. Hay gente que dice mi pastor es ella, pero él no es mi pastor. Pues si yo no soy tu pastor, pues tome su carta de despido, Dios le bendiga, vaya bien, porque aquí la cabeza soy yo. I'm sorry for you. Eso fue lo que Cristo quiso. Entonces no puede haber este tipo de pensamiento dentro de la iglesia. Déjame decirte algo, esto pasa en todas las iglesias. No existe la iglesia perfecta. Es más, no la busque, porque no existe la iglesia perfecta. Y si usted busca una iglesia perfecta y la encuentra, por favor, no entre, porque la daña. No entres porque la dañas. Porque no existe una iglesia perfecta. Por eso la gente va buscando una perfección que termina en frustración, porque como la perfección no existe, vas a vivir frustrado y frustrada. Saludo para los melancólicos. 3 puntos claves del poder de la unidad. Número 1, nos unimos por causa del dolor. Si hay algo que nos une a los seres humanos, es el dolor. Las familias se unen por el dolor de la pérdida de un familiar. Las familias se unen por el dolor de la enfermedad de un familiar. Cuando algo terrible pasa en la familia, llegan aún los que tienen años que no se comunican en la familia para aportar, para apoyar, para decir estoy aquí presente, lo que se necesite. Los verdaderos amigos no son los que te llaman todos los días para ir a tomarte una cerveza con ellos. Los verdaderos amigos son los que están ahí en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de conflicto. Y ahí vas a ver quiénes son los verdaderos amigos y quienes no lo son. Hace tiempo me llamó un amigo. No salimos casi, no compartimos, porque la realidad es que yo soy un hombre extremadamente ocupado. Pero me llamó con una situación de un familiar desde emergencia. Y salí corriendo para allá, para emergencias. Cuando llegué, es un hombre que tiene muchísimas amistades. Y cuando llegué al lugar, él estaba solo con su hermano y su padre. Yo dije, qué triste de estar rodeado de mucha gente y no tener amigos. Él se sorprendió tanto que me dijo, de verdad no me esperaba esto. Me decía con lágrimas en los ojos, yo te agradezco tanto por estar aquí, de verdad, de tomarte tu tiempo. Y le dije, ¿sabes lo que le dije? Esta es la iglesia de Jesucristo. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el verdadero evangelio. No venir a predicar los domingos acá. Esto lo hace cualquiera. Ese es el verdadero evangelio. Número 2, nos unimos por causa de la solidaridad. Nos unimos por la solidaridad, por las necesidades de las demás personas. Somos solidarios cuando vemos a personas que están sufriendo, donde hay un desastre natural. Ahí nos enfocamos a aportar. Ahí tenemos la pandemia. Fuimos solidarios, mostramos empatía. Fuimos recíprocos con las personas que nos apoyaron, nos ayudaron, nos tendieron la mano. Número 3, nos unimos por causa de las injusticias. Las personas hacen protestas, hacen marchas para exigir los señalamientos de las injusticias que se han cometido con algunos casos o personas, para entonces ellos exigir justicia. Y ahí nos unimos.
Por eso usted tiene que entender, número uno, en la unidad hay victoria. Te lo voy a decir de nuevo, en la unidad hay victoria. ¿Quieres ver una familia victoriosa? Cuando están unidos. ¿Quieres ver un matrimonio exitoso? Cuando están unidos. ¿Quieres ver una iglesia exitosa? Una iglesia unida. Una iglesia que no permite que entre lo que contamina. Una iglesia que no permite que entre lo que es tóxico. No importa cuán lindo se vea por fuera, es lo que está por dentro, no lo que se ve por fuera. Por eso Dios le dijo al profeta: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Pero tú y yo podemos percibir la esencia de un corazón. Podemos percibir la esencia del alma de alguien. Sobre todo si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a tener discernimiento del espíritu humano, discernimiento de las personas cuando vienen con malas intenciones, aunque por fuera se vean muy lindos. Aunque prediquen lindo, aunque den mensajes poderosos por las redes sociales. Primera de Crónicas 19:11. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. El poder del acuerdo. El acuerdo trae la victoria. Joab, general del ejército de David, buscó a su hermano Abisai, y a pesar de las diferencias que puede haber entre ellos, se pusieron de acuerdo y derrotaron a sus enemigos. Aún los generales necesitan ayuda. Aún los grandes hombres de autoridad necesitan ayuda. Porque Moisés estaba desgastado, cansado, agotado, no podía más. Dios le dijo: mientras tus manos estén alzadas, te daré la victoria. Y no pudo mantener las manos alzadas por mucho tiempo. Y cuando sus brazos cayeron, comenzaron a perder. Y vinieron a él para levantar los brazos de Moisés. Y cuando ellos levantaron los brazos de Moisés, el pueblo comenzó a obtener la victoria, hasta que obtuvieron la victoria total. Gracias, porque un equipo fue a levantar los brazos de Moisés. Podemos vencer a nuestro enemigo cuando nos unimos. Yo guardo las espaldas de mi hermano, y mi hermano me guarda las espaldas a mí. A diferencia del que no es tu hermano, cuando le das la espalda te clava el puñal. Cuando peleamos juntos nuestras batallas, no hay enemigo más grande que nuestro Dios. Ni los amonitas ni los sirios podrán vencernos, porque Él pelea por nosotros. Diga conmigo: el Señor peleará por mí y yo estaré tranquilo. ¿Alguien puede decir un amén a eso? Número 2, en la unidad hay avance. Mire, lo que no crece se estanca, y lo que se estanca muere. El fruto habla más. De ti pueden decir lo que sea, pero si tú estás dando fruto, el fruto que tú des callará la boca de los leones. No importa que digan de ti lo que sea, siempre y cuando tú estés dando fruto. ¿Fruto de qué? Cuando decimos fruto no decimos dinero. Porque hay gente que cree que porque están haciendo dinero están siendo bendecidos por Dios. Si no, los narcos fueran bendecidos. Pero no funciona de esa forma. El fruto es, cuando vas a la palabra, el fruto del Espíritu Santo: paciencia, mansedumbre, templanza, esperanza. Todos esos elementos que componen el fruto del Espíritu Santo. Aprender a perdonar, ser conciliador, ser restaurador, no tirar veneno donde no tienes que tirar veneno, porque eso no es fruto del Espíritu Santo. Al contrario, cierra tu boca. Hay ministerios de los cuales veo cómo hacen las cosas y yo no las haría igual.
Pero por eso no quiere decir que esa gente no sea de Dios. Yo no los haría de esa forma, pero cuando hay gente que viene como a sacarme información para ver qué yo digo, hasta en entrevistas de radio me han dicho: ¿qué usted opina de este pastor fulano de tal? Yo no sé, no vivo con él. No te puedo opinar de él, pues no vivo. Lo que puedo ver es que es un hijo de Dios y que Dios lo usa en su forma y a su manera. Yo estoy pendiente de lo mío, no estoy pendiente de lo demás. No puedo hablar de nadie más, porque eso no sería ser el cuerpo de Cristo. La mano no se puede parecer al pie, aunque tengan 5 dedos. Nehemías capítulo 4 verso 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías tenía un gran reto por delante. La reconstrucción del muro era grande y sus enemigos procuraban matarle. Tobías y Sanballat, que Tobías y Sanballat son dos espíritus que están dentro de la iglesia. Tobías y Sanballat son los espíritus que están constantemente murmurando y criticando lo que está haciendo la autoridad. Tobías y Sanballat son aquellos que están incluso dentro del liderazgo, que ocupan posiciones de influencia, pero no están de acuerdo con la cabeza. Por eso tienes que tener cuidado con quién tú hablas. Tienes que tener cuidado, sobre todo en una iglesia grande. Hay gente que no están de acuerdo porque son Tobías y Sanballat. Y están allí. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías dijo: vamos a reconstruir los muros de Jerusalén. Y con una mano vamos a ir colocando los ladrillos, y con la otra mano tendremos la espada para defender. Porque viene un tiempo para la iglesia de Jesucristo donde con una mano vamos a construir la visión de Jesucristo en la tierra, y con otra mano vamos a defender la obra de Jesucristo en la tierra. Alguien tiene que decir un amén. Con una mano construyendo y con la otra defendiendo. ¿O eres de los que sale corriendo cuando la iglesia es atacada? El que esté libre de pecado. El pueblo se unió. Unos edificaban el muro y los otros vigilaban con sus lanzas, por si el enemigo se levantaba contra ellos. Eran centinelas guardando a sus hermanos. Cada uno de nosotros tiene una función. Hay atalayas, que los atalayas están en estas torres de vigilancia. Están vigilando, pendientes si el enemigo se acerca, para poder anunciar al ejército: el enemigo se está acercando, viene de camino, y poder prepararse. Pero me pregunto, ¿dónde estarán los atalayas? Y no hablo de las reviticas que regalan los testigos de Jehová. No, una atalaya, para los que no saben, son guardias vigilantes que están en torres específicas velando por la seguridad del ejército. Eso es un atalaya. Un atalaya es una persona que intercede constantemente. Un atalaya es una persona que está orando constantemente. Un atalaya es una persona que vela. Una atalaya no se sienta en primera fila, una atalaya se sienta allá atrás para tener mejor visual. No estoy diciendo que los que se sientan aquí adelante, la mayoría de los que se sientan adelante es parte del liderazgo, pero lo que quiero decir es que son estrategas para estar vigilantes constantemente, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quieres saber algo? Satanás no descansa. Satanás no duerme. Tú y yo descansamos, tú y yo dormimos, pero Satanás no descansa, Satanás no duerme. Por eso necesitamos atalayas que guarden y custodien la obra del Señor aquí en la tierra. Cada uno tiene una función. El problema es que estamos viviendo una generación donde todo el mundo quiere estar aquí arriba para ser visto. Todo el mundo quiere predicar para ser visto. Todo el mundo quiere tener una posición de liderazgo para ser visto solamente, no para hacer la obra de Dios. Hable con cualquier pastor que tenga tantos años como los 25 años que yo tengo sirviendo al Señor, y te dirá: si yo hubiera sabido cómo era esto, si yo hubiera sabido que esto era así de complicado y difícil, yo nunca hubiera aceptado ser pastor. Nunca hubiera aceptado el pastorado.
Pero el pastorado no es para el que le gusta. El pastorado es para el que tiene el llamado, para el que tiene la asignación, para aquel al que Dios llamó. Porque al que Dios llamó jamás, por más deseo que tenga de renunciar, jamás va a renunciar. Porque un soldado nunca renuncia a su posición. Un soldado nunca renuncia a su puesto. Y un soldado nunca renuncia a su asignación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si le vas a aplaudir, apláudele al Rey de Reyes. Cuando el pueblo del Señor se une, se logran muchas cosas poderosas. Número 3, en la unidad hay fortaleza. Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué cordón de 3 dobleces? Se usa mucho esta analogía para las ceremonias matrimoniales, para las bodas. Porque un cordón de 3 dobleces puede representar el esposo, la esposa y el Espíritu Santo, el Señor en medio de una relación matrimonial. Porque sin Dios un matrimonio es difícil. Usted me puede decir, tengo 40 años de casado y nunca he necesitado a Dios. Bueno, ok. La realidad es que no, siempre hemos necesitado a Dios. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbra. Porque dice una salmista llamada Rocío Dúrcal que la costumbre es más fuerte. Se sabe el versículo bíblico. Mejores son 2 que 1, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Dice la palabra, ay de aquel que caiga y no tenga quien le levante. Aquí hay una verdad absoluta, que tú vas a caer y yo voy a caer. Tú vas a errar, yo voy a errar. Tú vas a pecar, yo voy a pecar. La pregunta es, ¿quién va a estar con nosotros para levantarnos? ¿Quién va a estar contigo para levantarte cuando caigas? Cuando cometas un error, ¿quién va a estar contigo? Los que te van a señalar, te van a criticar, te van a juzgar. Una cosa es que te levanto porque cometiste un error, te ayudo a levantarte. Otra cosa es que te encante estar en el suelo, como los cerdos. Eso es otra cosa. Eso es otro tema para otro programa. Pero hay de aquel que caiga y no tenga quien lo levante, porque dice la palabra, 2 son mejor que 1. Por eso la palabra nos enseña que para ir a predicar la palabra, para evangelizar, el Señor lo mandó de 2 en 2. Y la gente pensaba y tomaron esto como una doctrina de que tiene que ser de 2 en 2. Pero el por qué. ¿Por qué de 2 en 2? ¿Cuál es la razón por la que Jesús envía a 2 personas para predicar? No es una doctrina, no es un dogma, no es una regla porque sí. Es porque el Señor quiere que se vea en el pueblo de Cristo la unidad. Porque Dios no patrocina llaneros solitarios. Dios no patrocina gente individualista. Dios patrocina la unidad. Por eso de 2 en 2. Porque si uno cae, el otro le va a levantar. Pero cuando caminas solo, cuando caminas sola, te caes y te hundes y no tienes quien te levante. Solo no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Diga conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 4, en la unidad hay poder. Mateo 18:19 dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Imagínate, solamente 2. Si 2 se ponen de acuerdo en la unidad con Dios y con nuestros hermanos, vamos a hacer proezas. Podemos hacer cosas mayores cuando estamos juntos. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Sí, hay un libro que se llama Amós en la Biblia. Y si hay gente que dice, Amós, ¿y dónde queda eso en la Biblia? Entre Génesis y Apocalipsis, ahí tú lo consigues. Dice, ¿pueden 2 caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo?
Pregunto, ¿funcionará esto para el liderazgo? Fue una pregunta. ¿Funcionará esto para la familia? ¿Funcionará esto para el matrimonio? ¿Funcionará para tu empresa? Claro. ¿Cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Mira lo que sucede en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 36, mientras producción y Carlito me ubica al pianista. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque lo había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Diga conmigo: deslealtad. Algo que aprendí en la vida de Pablo, he aprendido en la vida de Pablo, es a no vincularme, ni a relacionarme, ni a hacer el reino con gente desleal. Yo puedo amar a gente desleal, puedo darle mi mano a la gente desleal, puedo ayudar a la gente desleal y puedo ser pastor de gente desleal, pero no me vinculo, no me relaciono con gente desleal, sobre todo con la deslealtad para el reino de los cielos. Yo he tenido gente que literalmente, que han orado por mí, me levantan las manos y me han dicho: vamos a estar contigo, pastor, hasta lo último de la tierra, y son los primeros que se fueron. Son los primeros que se fueron. Y la deslealtad con el reino, la palabra dice que aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos, no es digno de ser mi discípulo. Yo he cometido errores, muchos errores en mi vida, pero nunca he mirado para atrás. Nunca he puesto mis manos en el arado y el arado tiene las marcas de mis manos, porque nunca lo he soltado ni lo soltaré. Porque mi vida sin Cristo no tiene sentido. No hay nada en este mundo que pueda darme lo que el Señor me ha dado. Nada. Y Pablo le dijo a Bernabé: no, Marcos no irá con nosotros. Y se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Porque el problema está en que la separación no la provoca la división. La división puede estar dentro de la iglesia, aún tendrás gente a tu lado por años que no piensan igual que tú, pero están contigo por años, porque les conviene, porque tienen un beneficio, pero no necesariamente están contigo. Inmediatamente Pablo le dijo que no. Mira, ¿quieres saber quiénes son las personas leales a tu vida? Diles que no a muchas cosas. Diles que no a muchas cosas. Diles que no, para que tú veas cómo se ponen. Es más, inhabilítalos, sácalos, siéntalos, y ahí vas a ver cómo es su corazón de verdad. Confróntalos, enfréntalos, genera ocasiones aparentes de ofensa para que tú veas cómo se desaparecen. Dice: y estos eran con los que yo iba a conquistar el mundo. Porque los 12 discípulos, torpes, sin letra, no tenían estudio, no tenían tacto, no entendían a Jesús, le sacaban dolores de cabeza a Jesús, no entendían lo que estaban haciendo, pero tenían el corazón. Tenían el corazón. ¿Y qué hizo Bernabé? Bernabé no le gustó lo que Pablo le dijo. Y eso que Pablo era la autoridad, no Bernabé. Pablo le dijo no, y Bernabé se molestó y terminaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos. Obvio, porque los que se van se arrastran a la gente. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó a Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Nunca más se habló de Bernabé, nunca más se habló de Marcos. El que se sale pierde.
¿Qué había en el corazón de Bernabé? Cuidado con los Bernabé. Cuidado con los Bernabé que predican, que enseñan, que tienen posición de... Cuidado con los Bernabé, porque son los primeros causantes de la división. Di significa dos. División significa dos tipos de visión. La división no es separación. La división está en el corazón de las personas. ¿Sabías tú que cuando un matrimonio se divorcia, hace mucho tiempo atrás emocionalmente ya estaban divorciados? Ya había un divorcio emocional. Hay personas que están por años casadas, pero no están unidos. Es más, hay situaciones y casos de matrimonios donde tienen más de un año que ni siquiera tienen intimidad. Hay matrimonios donde él duerme en un cuarto y ella duerme en otra habitación, porque hay una división, pero están dentro de la misma casa. Están dentro de la misma casa. Ahora, la división crea un conflicto y el conflicto genera la separación. Que las bendiciones que tienes a tu alrededor. Por eso usted nunca va a ver a un hijo que se enojó con su padre y como está enojado con su padre se va a ir a vivir a la casa del vecino. ¿Verdad que no? A mí me dieron ganas muchas veces. Yo le decía a mi amiguito, ¿me puedo quedar en tu casa a vivir? Y me dice, no creo. Es que aquí se siente mucha panza, allá en mi casa hay muchos problemas. Yo me quiero quedar aquí a vivir. Si no, tienes que ir a tu casa, no hay espacio para ti. A ver, de los que están aquí, antes de nacer, ¿cuántos se acuerdan que antes de nacer alguien te dio la opción de que escogieras a tu papá y a tu mamá? Levante la mano los que escogieron a sus padres y a sus madres antes de nacer. ¿No te acuerdas? Yo escogí a Bill Gates, pero no sé qué pasó. ¿Ninguno tuvo la oportunidad de escoger a su padre y a su madre antes de nacer? En el mundo espiritual funciona de la misma forma. Tú no eres quien escoge a tu pastor. Es Dios el que te opone al pastor que tú necesitas. Es Dios el que te pone el pastor que tú necesitas y la iglesia que tú necesitas. Alguien tiene que decir un amén bien fuerte. Vamos, levántate, ponte de pie. Aleluya. ¿Sabes por qué a veces el enemigo gana batallas dentro de la iglesia de Jesucristo? Porque el enemigo ataca a la iglesia utilizando lo que no vio en ella: unidad. El enemigo ataca utilizando lo que no tiene la iglesia: unidad. Y por eso muchas veces el enemigo toma ventaja, no gana las batallas, porque Satanás nunca gana batallas. El Señor siempre, siempre ganará las batallas. Solamente Satanás gana ventaja, solamente. Pero nunca Satanás puede vencer sobre tu vida. Nunca Satanás vencerá sobre tu familia. Nunca Satanás vencerá sobre tus generaciones, porque el Señor te dio la victoria antes de que tú nacieras. El Señor te dio la victoria antes de que tú existieras. Solamente gana ventaja por unos kilómetros apenas. Porque cuando una iglesia se levanta luego de ser atacada, se vuelve más fuerte,
se vuelve más poderosa y se vuelve una sucursal del reino de los cielos acá en la tierra. Aleluya. Por eso Malaquías capítulo 2 verso 10 dice: ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿no nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Porque la división te va a llevar a la traición. Mira, la división crea conflictos. Los conflictos crean separación. Y la separación produce traición. Por eso cuando tú te enemistas con alguien, cuando tú ya no tienes una relación con una persona y esa persona se va molesta contigo, ¿qué hace la persona? ¿Habla bien de ti? Habla mal de ti. ¿Por qué? Porque esa división que tenía en la relación contigo termina por traicionarte. Porque pasa por todas estas etapas: división, conflictos, separación, traición. ¿Por qué un padre y una madre, después de divorciados, tienen hijos en común? ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo para la crianza de esos hijos? ¿Por qué? Porque no se sanó lo que en un comienzo comenzó como una división. Por eso hay que tener un nivel de madurez muy alto para tú poder ayudar a aquel que te traicionó. No es que eres menso, no es que eres tonto, no es que eres pariguayo. No. Es que tienes a Cristo en tu corazón. Y como tienes a Cristo en tu corazón, no tienes ningún problema con darle la mano a alguien. Pero hasta que se arrepienta, no podrá volver a tomar el lugar que Cristo le dio. Hasta que no dé fruto de arrepentimiento, no puede tomar el lugar y la posición que Jesús le dio. No importa cuántas veces seas atacado ni atacada, nunca debes abandonar tu posición. Y tu posición no depende de un cargo, es la posición espiritual que el Señor te dio. Porque yo, cuando crecí en el Señor, antes de yo subir aquí a predicar, ya yo estaba sirviendo en todo lugar. En mi época de jovencito había una caricatura, unos muñequitos que se llamaba Droopy. Yo no sé si algunos de ustedes lo vieron, pero era muy famosa Droopy. Droopy era un personaje, era un perrito que tú lo veías en un lugar y querías salir huyendo de él y te ibas, tomabas un avión corriendo, ibas a la otra parte del mundo. Cuando te bajabas en el avión, quien te recibía era el perrito Droopy. Le decían: hola Joe. Y salías corriendo, te ibas por el bosque y tomabas un barco y cruzabas el océano Atlántico. Cuando te bajabas del barco estaba el perrito y te decía: hola Joe. Pues yo era ese Droopy dentro de la iglesia. Donde había que servir, ahí estaba yo. A mí no me llamaban para servir, a mí no me decían nada que tienes. Aquí no, aquí tú tienes un calendario y tú apareces solo cuando tienes que servir. Pero no te congregas aquí, solamente vienes cuando te toca servir. Esta iglesia así es moderna, es tan moderna. Fíjate, no cometas el error de enfocarte tanto en la obra de Dios que termines olvidándote del Dios de la obra. Porque no puedes servir en la obra de Dios sin tener al Dios de la obra en tu corazón. Gracias, Señor. Bendice a cada hombre, a cada mujer que están en este lugar. Bendícelos, Señor, para que el espíritu de división no permanezca en sus mentes y corazones. Oro por aquellos matrimonios que han pensado en divorciarse, que han pensado en acabar con eso. Por aquellas sociedades empresariales
que están teniendo conflictos porque no se ponen de acuerdo, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo se manifieste en ellos. Oro por las divisiones familiares, por aquellos hermanos, primos, familiares cercanos que hace mucho que no se hablan. Oro para que vuelvan a ser reconciliados en el nombre de Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo y el Espíritu de unidad repose sobre cada uno de ellos. Que el espíritu de amor y de unidad y de reconciliación, Señor, permanezca en sus mentes y corazones. Que el rencor, el resentimiento y la ofensa, Señor, sean pasadas por alto. Que el resentimiento, el rencor y la ofensa sean quitadas de nuestros corazones para darle paso al perdón y la reconciliación, Señor. Hoy oramos por una iglesia unida, por una iglesia fuerte y fortalecida, por una iglesia que avanza, por una iglesia que restaura, pero sobre todo por una iglesia que manifiesta su poder y su autoridad aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien grite amén.